Desde que tenía uso de razón, María siempre soñó con ese día especial, su boda. Ella podía cerrar los ojos y verlo con claridad, casi como si estuviera pasando frente a ella. La iglesia decorada con flores blancas, la música suave llenando el aire, el murmullo de familiares y amigos que esperaban con emoción. Pero, sobre todo, había una imagen que siempre se mantenía constante en su mente. Su papá, a su lado, con una sonrisa cálida, llevándola con orgullo hacia el altar. Para María, ese momento no solo representaba el inicio de una nueva vida con el hombre que amaba, sino también el vínculo que siempre había deseado tener con su papá. Ese gesto significaba todo, porque implicaba que, después de tantos años de sentirse apartada, su papá finalmente la pondría en primer lugar, la apoyaría en un día tan crucial. De pequeña, María siempre veía las películas de princesas junto a su hermana mayor, Elena. En esas películas, los padres siempre eran héroes, hombres amorosos que cuidaban y protegían a sus hijas, acompañándolas en cada paso. María, con ojos de niña, creía que así debería ser la vida real, que un día su papá también la tomaría de la mano y la miraría con esa mezcla de orgullo y ternura que había visto en tantas escenas de cine. Pero la realidad fue diferente. Elena siempre había sido la hija preferida, la que conseguía todo con solo pedirlo, la que recibía los aplausos, las atenciones y los abrazos más cálidos. Mientras que María, a pesar de todo su esfuerzo, siempre se quedó en la sombra. Intentaba ser la hija perfecta. Sacaba buenas calificaciones, se mantenía fuera de problemas, y siempre buscaba una manera de acercarse a su papá. Pero él siempre parecía tener algo más importante con Elena. Siempre había una razón para no estar presente cuando María lo necesitaba. Sin embargo, cuando Juan, su novio de muchos años, le propuso matrimonio, María volvió a sentir esperanza. Esta era su oportunidad de crear ese momento tan anhelado, de vivir su sueño de caminar del brazo de su padre hacia una nueva etapa de su vida. Ella creyó que este evento sería lo suficientemente grande para unir a la familia y que, tal vez, solo tal vez, su papá finalmente la vería a ella como la hija que también merecía su amor y su atención. María estaba decidida. Mientras organizaba cada detalle de la boda, ya podía imaginar el día perfecto en su cabeza. Compró su vestido, eligió las flores, el lugar, y finalmente, llegó el momento de hablar con su papá. Su corazón latía fuerte mientras se acercaba a él, nerviosa pero emocionada. Quería hacerle esa petición tan especial, la que significaba tanto para ella. Quería mirarlo a los ojos y escuchar un sí. Hija, claro que te llevaré al altar. Un sí que sería, al fin, una señal de que él estaba dispuesto a estar presente para ella, de que la quería tanto como siempre había deseado. Pero en el fondo, María también tenía miedo. Un miedo que llevaba consigo desde la niñez, el temor de que, a pesar de todo, no fuera suficiente. Cuando María se acercó a su papá para hacerle la gran pregunta, él estaba sentado en el jardín trasero, cuidando las plantas que tanto le gustaban. Ella respiró profundo, intentando calmar los nervios, y con voz temblorosa le dijo: «Papá, ¿podrías llevarme al altar el día de mi boda?». Su papá la miró por un instante, levantando la vista de las flores, y ella notó una pequeña sombra de duda en sus ojos. Él no respondió inmediatamente, y aunque intentó forzar una sonrisa, María pudo sentir la incomodidad en el aire. Después de unos segundos de silencio, su papá suspiró y desvió la mirada. «Hija, no sé», dijo, con un tono inseguro. María sintió una punzada en el pecho, pero decidió no presionar. Le sonrió y le dijo que lo pensara, que eso significaba mucho para ella. Él asintió sin comprometerse a nada, y la conversación quedó en el aire, incompleta, dejando una sensación de vacío que se le quedó atorada en el alma. Durante los días siguientes, María notó cómo su hermana, Elena, parecía cada vez más presente alrededor de su papá. Había algo en su actitud, una especie de sonrisa autosuficiente, como si supiera algo que María no sabía. Cada vez que Elena entraba a la habitación, el ambiente cambiaba, y María podía sentir esa vieja tensión, ese mismo sentimiento de siempre,
que ella estaba por debajo, que sus deseos eran menos importantes que los de su hermana. Una tarde, cuando María se disponía a salir para avanzar en los preparativos de la boda, escuchó a su hermana hablando con su papá en la cocina. No quería espiar, pero las palabras de Elena llegaron a sus oídos como un golpe. «Papá, no creo que deberías llevar a María al altar. Siempre has estado conmigo en los momentos importantes. ¿Por qué cambiar ahora?», dijo Elena con un tono dulce, casi como una niña que pide un favor, pero con una frialdad que hizo que la piel de María se erizara. «Es mi boda también. No quiero que todo sea sobre ella», agregó Elena. Y la voz de su papá respondió, cansada, pero sin resistencia. «Lo sé, hija, lo sé, lo pensaré». María sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo el miedo que había tenido desde pequeña volvía a ella en una ola que la dejó sin aliento. Era como si cada esfuerzo que había hecho para ser vista por su papá no hubiera valido la pena. Su hermana, con apenas unas palabras, volvía a eclipsar todo lo que ella era, haciendo que sus sueños se tambalearan. María se quedó quieta, sin poder moverse, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Había algo profundamente injusto en esa dinámica que se repetía una y otra vez. No importaba cuánto se esforzara, cuánto se sacrificara. Su hermana siempre parecía tener el poder de inclinar la balanza a su favor. Y su papá, el hombre que ella había idealizado en tantos sueños infantiles, nunca se oponía a los deseos de Elena. Ese momento en la cocina fue un punto de quiebre para María. Todo lo que había guardado por años, toda la decepción y el dolor, comenzó a acumularse en su pecho como un nudo imposible de deshacer. Y mientras caminaba hacia su cuarto, se prometió algo a sí misma. Si su papá no podía apoyarla en el día más importante de su vida, ella encontraría la forma de seguir adelante. En medio de todo el dolor que sentía, Juan, su prometido, era su refugio. Él siempre había estado a su lado, apoyándola en cada momento difícil. Y esta vez no fue diferente. Cuando María llegó a su casa, con los ojos enrojecidos por el llanto, Juan la recibió con un abrazo tan cálido que parecía derretir, al menos por un instante, todo el hielo que había acumulado en su corazón. «Amor, no tienes que explicarme nada ahora. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti», le dijo él, con una ternura que casi la hizo llorar de nuevo. Y eso fue lo que María necesitaba, esa certeza de que no estaba sola, de que alguien estaba dispuesto a luchar por ella, incluso si su propio padre no lo hacía. Se acurrucó en el pecho de Juan y, por unos minutos, dejó que el peso de la situación se disipara, encontrando paz en los brazos del hombre que realmente la amaba. Después de ese momento de consuelo, Juan la miró a los ojos y, con una sonrisa suave, le preguntó, «¿Has pensado ya en cómo quieres que sea la boda? Quiero decir, todos los detalles. Sé que es importante para ti». María asintió, tratando de no dejar que la tristeza ensombreciera lo que debería ser un momento alegre. Le contó sobre el vestido que había elegido, sobre las flores que decorarían el lugar, y la música que quería para el momento en que cruzara el pasillo. «Siempre he soñado con margaritas blancas», dijo, con una pequeña sonrisa, y Juan se animó al ver su entusiasmo. «Y la canción que quiero cuando camine hacia el altar es una que me haga sentir que todo está bien, incluso si mi papá no está ahí». Juan asintió, escuchándola con atención, mientras ella hablaba sobre su visión del gran día. Había algo doloroso en el hecho de que todo parecía estar casi completo, excepto por esa pieza que tanto anhelaba, la presencia de su padre a su lado. Sin embargo, mientras describía cada detalle, algo dentro de María empezó a cambiar. Era como si, al hablar sobre cómo quería que fuera ese momento tan importante, también comenzara a aceptar que, a pesar de que su papá no la acompañara, el amor que tenía con Juan seguía siendo verdadero y valioso. Ese amor era suficiente para hacer de ese día algo especial. «¿Y sabes qué?», dijo María, alzando la vista hacia Juan. «Lo más importante es que tú estés ahí. No importa lo demás, porque tú eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida». Juan sonrió y la besó en la frente, llenándola de la certeza de que, aunque el camino no fuera perfecto, al menos ella tenía a alguien que la apoyaba de verdad. María decidió que seguiría adelante con los preparativos,
aunque el dolor de la posible ausencia de su padre seguía latente. La ilusión de casarse con Juan, de comenzar su vida juntos, era suficiente para no dejarse vencer por la tristeza. Se prometió a sí misma que, sin importar lo que sucediera, ese día sería hermoso, no porque todo fuera perfecto, sino porque lo más importante estaba ahí. El amor verdadero y la certeza de que ella merecía ser feliz, con o sin la aprobación de su padre. María decidió que era momento de volver a intentarlo. Sabía que el tiempo para los preparativos se agotaba, y si quería tener una respuesta definitiva de su papá, debía enfrentarlo de nuevo, aunque su corazón temblara ante la posibilidad de escuchar un no. Se armó de valor, respiró profundo y fue a buscar a su padre una tarde, con la esperanza de que esta vez las cosas fueran diferentes. Encontró a su papá en la sala, viendo televisión. Él la miró con sorpresa cuando ella se sentó frente a él con seriedad, sin esconder el nerviosismo que la acompañaba. «Papá, necesito hablar contigo otra vez sobre la boda», dijo, y su voz, aunque temblorosa, reflejaba la firmeza de su decisión de obtener una respuesta clara. El padre de María la miró en silencio por un momento, luego apagó la televisión y se recargó en el respaldo del sillón. Suspiró, como si ya supiera lo que venía, y eso hizo que el corazón de María se apretara aún más. «Papá, quiero saber si estás dispuesto a llevarme al altar. Sé que Elena te ha dicho cosas, sé que ha intentado cambiar tu opinión, pero yo soy tu hija también, y este momento es muy importante para mí. Solo quiero saber si estarás ahí», le dijo, con toda la vulnerabilidad que había estado guardando en los últimos días. El padre se removió incómodo. Evitó mirarla a los ojos y, después de unos instantes que parecieron una eternidad, volvió a suspirar profundamente. «María, no es tan sencillo. Elena también tiene razones, y no quiero causar más problemas entre ustedes dos. Siempre han tenido sus diferencias, y no quiero empeorar las cosas», dijo, con una voz que parecía cansada, como si la situación lo sobrepasara. María sintió como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero no quería llorar delante de él. No quería que su padre viera lo mucho que esas palabras la herían. Había algo tan dolorosamente injusto en todo aquello, que la felicidad de Elena fuera más importante que la suya propia, que su papá prefiriera evitar cualquier conflicto con su hermana antes que hacerla sentir apoyada en un día tan crucial. «Papá, siempre he intentado acercarme a ti. Siempre he querido tener una buena relación contigo, pero parece que todo lo que hago nunca es suficiente», dijo María, tratando de mantener la voz firme aunque le costara trabajo. «Sé que Elena tiene sus motivos, pero esta es mi boda. Es mi día. Y solo quiero saber si estarás a mi lado o no». El padre bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con ella. «Hija, yo no quiero lastimarte, pero no puedo ir en contra de lo que Elena siente. Ella es mi hija también, y...» Se detuvo, como si no supiera cómo continuar sin causar más daño. María asintió lentamente. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin que ella pudiera detenerlas. Sentía un vacío que le rompía el corazón, una tristeza profunda que le confirmaba lo que siempre había temido, que para su padre, ella siempre quedaría en segundo plano. Sin decir una palabra más, se levantó del sillón, respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. «Gracias por ser honesto, papá». María subió a su habitación, cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en la cama, dejando que el llanto que había estado reteniendo finalmente la envolviera por completo. Ya no se trataba solo de la boda. Se trataba de una vida entera buscando algo que su papá simplemente no podía darle. La aceptación, el amor incondicional, el ser vista como una hija igual a su hermana, todo eso se desmoronaba de nuevo, y con más fuerza que nunca. Los días siguientes transcurrieron en una especie de nube gris para María. Aunque intentaba mantener la sonrisa frente a Juan y seguir con los preparativos de la boda, en su interior una tristeza profunda la acompañaba constantemente. Sabía que su papá había tomado una decisión, y aunque ella entendía que debía seguir adelante, no podía evitar la sensación de que algo faltaba. Cada vez que veía un vestido de novia, cada vez que escuchaba una canción que quería para la ceremonia, el pensamiento de la ausencia de su padre la golpeaba como un martillo. Elena, por otro lado, parecía disfrutar de la situación.
Se mostraba más presente que nunca, ayudando en la organización del evento, ofreciendo opiniones no solicitadas sobre la decoración o la lista de invitados. Su presencia constante era un recordatorio doloroso para María de la razón por la que su papá no estaría a su lado en ese momento tan importante. Y su sonrisa satisfecha hacía que el dolor fuera aún más agudo. El padre de María, mientras tanto, también parecía cada vez más incómodo cada vez que se cruzaban por la casa. Sus intentos de normalizar las cosas eran patéticos, y María apenas podía mirarlo sin sentir un nudo en la garganta. Sabía que él no quería herirla, pero eso no cambiaba el hecho de que la había decepcionado profundamente. La relación que tenían, ya frágil, ahora parecía rota de manera irremediable. María podía ver la culpa reflejada en los ojos de su padre, aunque él no lo decía en voz alta. Había momentos en que parecía que quería acercarse, que quería hablar, pero el orgullo, quizás el miedo, lo detenían. Y así, el silencio se extendía entre ellos, haciendo que cada conversación trivial sobre el clima o las tareas diarias fuera dolorosa y llena de cosas no dichas. Una tarde, mientras revisaba los detalles del banquete con la organizadora, Juan tomó la mano de María y la miró con esos ojos llenos de amor que siempre lograban calmarla un poco. «Amor, sé que no es lo que esperabas, pero este día será hermoso porque estaremos juntos, y eso es lo que importa», le dijo. Y aunque María sonrió, la tristeza en su mirada era innegable. Era una herida que tardaría en sanar, si es que alguna vez lo hacía. Esa noche, María escuchó a su papá hablando por teléfono con uno de sus amigos. Aunque no quiso escuchar la conversación, una frase se quedó grabada en su mente. No quería lastimarla, pero Elena siempre ha tenido debilidad por ella. Era una confesión a medias, algo que sonaba más a una justificación que a un verdadero arrepentimiento, y que, de alguna forma, hacía que el dolor fuera aún más profundo. María comprendió entonces que ya no podía seguir esperando por algo que quizás nunca llegaría. Su papá no cambiaría, y no podía seguir dándole el poder de hacerla sentir insuficiente. Era su vida, su boda, y ella debía enfocarse en lo que tenía y no en lo que siempre había deseado sin lograr. En su mente, decidió que ya no lucharía más por ese amor que nunca parecía ser suficiente, y por primera vez, se permitió la idea de seguir adelante sin esa constante búsqueda de aprobación. Mientras María se esforzaba por aceptar la realidad, Elena no mostraba señales de detenerse. Sus constantes apariciones en los preparativos de la boda eran como recordatorios punzantes de todo lo que María no podía tener. Pero había algo más detrás de cada sonrisa de Elena, algo casi malévolo que María comenzó a notar con el tiempo. La satisfacción de saber que había ganado, que el favoritismo de su padre la había puesto por encima, una vez más. Una tarde, cuando María estaba revisando los arreglos florales, Elena se acercó, su tono casual pero sus palabras claramente diseñadas para herir. «Espero que todo esté listo para el gran día. Seguro será un momento hermoso, aunque, bueno, si nuestro papá llevándote al altar, es diferente, ¿no?», comentó, mientras acariciaba uno de los ramos de flores con fingida delicadeza. María pudo sentir cómo cada palabra calaba en lo más profundo de su ser, pero respiró hondo y decidió no darle el gusto de ver su reacción. «Sí, será hermoso de cualquier manera», respondió María, con una sonrisa que intentó mantener firme. «Porque ese día se trata de mí y de Juan, y del amor que tenemos. No necesito más que eso». Elena entrecerró los ojos por un instante, como si intentara leer entre las palabras de María, buscando algún signo de debilidad. Elena siempre había sido la hija favorita, la que se llevaba la atención, los elogios, la que podía equivocarse sin consecuencias, mientras que cada paso en falso de María era un motivo de reproche o desinterés. Durante su niñez, María recordaba cómo Elena siempre recibía el regalo más grande en Navidad, o cómo sus logros, por pequeños que fueran, siempre parecían más importantes que los esfuerzos de María. Y ahora, en su vida adulta, no era diferente. Elena había logrado poner a su padre de su lado incluso en el día más importante para María, y eso no era una coincidencia. Había envidias escondidas bajo las sonrisas de su hermana, inseguridades que llevaban a Elena a siempre querer ser la única en la vida de su padre, y tal vez también en la vida de María.
María lo entendía ahora. Sabía que mucho de lo que hacía Elena venía de ese miedo a perder el centro de atención, a perder el cariño que había monopolizado durante tanto tiempo. Pero entenderlo no lo hacía menos doloroso. Después de la conversación con Elena, María decidió que necesitaba un descanso. Fue al parque que solía visitar cuando era niña, donde solía ir a pensar cuando la presión en casa se volvía demasiado. Se sentó en una banca, mirando cómo los niños corrían por el césped y las familias disfrutaban de la tarde. Sintió una nostalgia por lo que había sido su infancia, una mezcla de momentos felices y muchas ausencias que nunca pudieron llenarse. Mientras se perdía en sus pensamientos, María se dio cuenta de algo que la sorprendió. Ya no sentía la misma desesperación que antes. Sí, dolía. Y sí, había una herida que aún no sanaba, pero algo en su interior se había hecho más fuerte. Tal vez era la certeza de que tenía a Juan, de que ese amor era suyo sin condiciones, sin favoritismos. O tal vez era simplemente la aceptación de que su familia, tal como era, nunca le daría lo que ella necesitaba. Y eso estaba bien. Ella era suficiente tal como era. El sol comenzaba a ponerse cuando María decidió que era momento de regresar a casa. Mientras caminaba, sintió que llevaba consigo un poco menos de peso, como si en ese parque, entre el ruido de la tarde y los gritos alegres de los niños, hubiera dejado atrás una parte de su tristeza. No cambiaría a su papá, no cambiaría a su hermana, pero lo que sí podía cambiar era la forma en que decidía enfrentar la situación. Llegó a casa y se encontró con Juan esperándola con una taza de té caliente. Sin decir una palabra, él le ofreció la taza y ella se la quedó mirando un momento antes de aceptar el gesto. Faltaban pocas semanas para la boda y el tiempo parecía volar. María y Juan estaban ocupados asegurándose de que cada detalle estuviera listo para el gran día. Entre las idas y venidas a la floristería, la elección de menú y la selección de las últimas decoraciones, había algo que se mantenía constante: la presencia inquebrantable de Juan. Él se había convertido en su roca, en el pilar que le daba la seguridad que su propia familia no podía ofrecerle. Una noche, después de un largo día de preparativos, estaban en la sala de estar revisando la lista final de invitados cuando Juan, sin previo aviso, se puso serio. «María, he estado pensando en algo», dijo, tomando la mano de ella entre las suyas. La miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de sus palabras, hacia los sentimientos que ella intentaba ocultar. «Sé cuánto significa para ti tu papá, y aunque él no esté dispuesto a caminar contigo al altar, quiero que sepas que hay alguien más que siempre ha estado contigo, alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para verte feliz». «Estoy hablando de tu mamá», dijo suavemente. Las palabras de Juan tocaron una fibra sensible en María, y sintió un nudo formarse en su garganta. Claro, su mamá siempre había estado ahí. Aunque la relación con su papá había sido complicada y marcada por el favoritismo hacia Elena, su mamá había sido un pilar de apoyo constante, una presencia silenciosa pero fuerte que la había ayudado a seguir adelante en los momentos difíciles. María se dio cuenta de que había estado tan enfocada en lo que no tenía, en lo que su papá no estaba dispuesto a darle, que no había considerado lo que sí tenía: el amor y el apoyo incondicional de su madre. «¿Crees que ella aceptaría?», preguntó María, su voz quebrada pero llena de esperanza. Juan asintió, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Amor, estoy seguro de que ella se sentiría más que honrada. Te ama y siempre ha estado a tu lado. Sé que para ella sería el mayor privilegio». María pensó en cómo sería caminar hacia el altar con su mamá a su lado, sintiendo su apoyo y la conexión que siempre habían compartido. La idea la conmovió profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar ir un poco de la tristeza que había estado cargando. Sí, el hecho de que su papá no la acompañara seguía siendo doloroso, pero tener a su mamá a su lado le daba un sentido de pertenencia y amor que ya no dependía de la aprobación de nadie más. Esa misma noche, María se armó de valor y fue a buscar a su mamá, quien estaba en la cocina preparando el té que solía tomar antes de dormir. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, su voz apenas un susurro. Su madre la miró y, al ver la expresión seria de María, apagó la estufa y se acercó a ella, con preocupación en los ojos. «Mamá, yo
Sé que las cosas han sido difíciles con papá y que él no quiere llevarme al altar, comenzó, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. La mirada de su madre se suavizó y la tomó de las manos, animándola a seguir. Sé que no es lo que esperábamos, pero quería pedirte algo. Mamá, ¿te gustaría llevarme tú al altar? Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de María. La abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle todo el amor que no podía expresar con palabras. Claro que sí, hija. Será el mayor honor de mi vida, respondió con la voz quebrada por la emoción. María se aferró a su madre, sintiendo como una parte de la tristeza se desvanecía, reemplazada por una calidez y un amor profundo. María se dio cuenta, mientras abrazaba a su mamá, que ese momento sería tan significativo como siempre lo había soñado. No tendría a su papá, pero tendría algo incluso más fuerte, el amor incondicional de la mujer que había estado a su lado en cada caída, en cada lágrima, en cada risa. El día de su boda no sería un recordatorio de lo que no tenía, sino Los días pasaron rápidamente, y la idea de caminar al altar con su mamá llenó a María de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había algo liberador en aceptar lo que no podía cambiar y, en lugar de eso, abrazar lo que siempre había estado ahí, esperando por ella. A medida que se acercaba el gran día, María se concentró en disfrutar cada momento, cada pequeño detalle que hacía que su boda fuera especial. Sin embargo, mientras los preparativos avanzaban, el padre de María parecía cada vez más distante. Ella lo veía de vez en cuando, cruzándose en la casa, y aunque ambos intercambiaban saludos educados, había un silencio entre ellos que era más elocuente que cualquier palabra. A pesar de la decisión que había tomado, parecía evidente que su papá también cargaba con el peso de lo que eso significaba, aunque su orgullo no le permitiera acercarse a ella. Una noche, cuando ya quedaban pocos días para la boda, María se encontró con su papá en la sala de estar. Él estaba sentado en el sillón, con la mirada perdida, y ella sintió que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, lo veía vulnerable. Sin saber por qué, María se acercó a él y se sentó en el otro extremo del sillón. No quería comenzar una conversación llena de reproches o resentimiento, pero tampoco quería dejar pasar ese momento. Algo en la expresión de su padre le decía que él también necesitaba hablar. «Papá, sé que todo esto ha sido difícil», comenzó María, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sorprendido, y la miró con ojos cansados. «Yo también sé que tú no querías que las cosas fueran así», continuó, con la voz suave. «Solo quería que supieras que, aunque no estés conmigo ese día como soñé, sé que no ha sido fácil para ti tampoco». Su papá pareció tensarse un momento, como si las palabras le pesaran demasiado. Luego bajó la mirada, jugueteando con sus manos. «María, nunca quise que te sintieras menos. Es solo que siempre he tenido una relación distinta con Elena. Y supongo que nunca supe cómo manejarlo bien contigo», dijo, su voz llena de arrepentimiento. Era la primera vez que su papá hablaba abiertamente sobre la diferencia en la manera en que había tratado a sus hijas, y eso, aunque doloroso, también era un alivio para María. «Papá, yo solo quería tenerte conmigo. Eso era todo», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «No estoy aquí para reprocharte nada. Sé que ya tomaste tu decisión, y la respeto, pero quiero que sepas que sigo siendo tu hija y que, aunque me haya dolido, entiendo que no siempre es fácil». Su papá levantó la vista, y por un momento, María pudo ver la culpa reflejada en sus ojos. «Hija, sé que te he fallado. No sé si hay algo que pueda hacer para compensarte, pero quiero que sepas que siempre he querido lo mejor para ti, aunque no lo haya mostrado de la mejor manera», dijo, su voz quebrada. María asintió, sintiendo como las lágrimas caían por su rostro. Se acercó a su papá y, por primera vez en mucho tiempo, lo abrazó. Era un abrazo tenso al principio, lleno de todas las cosas no dichas, de todo el dolor acumulado, pero lentamente, el abrazo se fue volviendo más genuino, más real. Su papá la sostuvo, como si intentara transmitir todo el amor que nunca había sabido cómo expresar, y María, aunque sabía que aquello no cambiaba lo que ya estaba decidido, también entendió que su papá,
A su manera, siempre la había querido. No importa lo que pase, papá. Solo quería que supieras eso. Quiero que estés ahí el día de la boda, aunque no me lleves al altar. Solo quiero verte ahí, dijo María, y su papá asintió, incapaz de decir algo más, pero claramente conmovido. El momento no reparó el pasado, no deshizo todos los errores, pero fue un pequeño paso hacia la reconciliación. Algo dentro de María se sintió más ligero al salir de la sala esa noche. No cambiaría la realidad de cómo serían las cosas el día de la boda, pero sí le daba algo de paz saber que, al menos, su papá también cargaba con el deseo de que las cosas fueran diferentes. María fue a buscar a su mamá después de la conversación, y cuando la abrazó, sintió como su corazón estaba más tranquilo. Ya no se trataba de una lucha constante por la aprobación que nunca llegaría, sino de aceptar el amor que tenía a su alrededor. Con su madre a su lado, con Juan esperando en el altar y su padre presente aunque a la distancia, finalmente, el día de la boda llegó. María se despertó temprano, con una mezcla de emociones que iba desde nerviosismo hasta la alegría. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de su habitación, sintió una calma extraña, como si algo en su interior le estuviera diciendo que todo saldría bien, que no importaba cuántas cosas no hubieran salido como soñó, ese día sería hermoso. La casa estaba llena de movimiento desde muy temprano. Su mamá entró en su habitación con una sonrisa dulce, sosteniendo una taza de té caliente, como hacía siempre que quería que María se relajara. «Hoy es tu día, mi amor», dijo su mamá, con los ojos llenos de orgullo. María sonrió y tomó la taza, agradecida por el apoyo constante que su madre le brindaba. Luego, con cuidado y con manos amorosas, su mamá ayudó a María a ponerse su vestido de novia. Mientras se miraba al espejo, María se dio cuenta de cuánto había cambiado en los últimos meses. Ya no era la misma persona que necesitaba desesperadamente la aprobación de su padre para sentirse suficiente. Ahora, se veía como alguien fuerte, que había aprendido a valorar a las personas que siempre estuvieron a su lado. Se sentía hermosa, no solo por el vestido o el maquillaje, sino por la seguridad que había encontrado en sí misma. Cuando llegó el momento de salir hacia la iglesia, el aire estaba lleno de una mezcla de anticipación y felicidad. María subió al coche con su mamá, quien la miraba con lágrimas de orgullo contenidas. «Estoy muy feliz de estar aquí contigo, María. Nunca olvides lo increíble que eres», le dijo, tomando su mano con ternura. María se quedó en silencio un momento, dejando que las palabras de su madre llenaran el vacío que había sentido por tanto tiempo. Luego le sonrió, y ambas compartieron una mirada que no necesitaba más explicaciones. Al llegar a la iglesia, María vio a los invitados esperándola, todos de pie, girándose hacia ella cuando apareció. Las puertas se abrieron y la música comenzó a sonar, una melodía suave que llenaba el espacio. María respiró hondo, y entonces, su mamá se colocó a su lado, entrelazando su brazo con el de ella. Sintió el calor de su madre junto a ella, y en ese momento supo que estaba exactamente donde debía estar. Comenzaron a caminar por el pasillo, y María pudo ver a Juan, esperando al final, con los ojos brillando de emoción. Su corazón latía rápidamente, pero no era por miedo o ansiedad, sino por la felicidad de saber que estaba a punto de comenzar una nueva etapa con la persona que amaba. Cuando avanzaban, los ojos de María se encontraron con los de su padre, que estaba sentado en la primera fila. Él la miraba con una mezcla de orgullo y tristeza, como si estuviera lamentando no poder estar a su lado en ese momento. Sus ojos parecían decirle todo lo que no había podido expresar en palabras, el amor que siempre había estado ahí, aunque malentendido y mal expresado. María le dedicó una sonrisa pequeña, llena de perdón, y asintió levemente, como diciéndole que estaba bien, que ella entendía. El camino hacia el altar fue más corto de lo que imaginó, pero cada paso estuvo lleno de significado. Cada paso la llevó más cerca de Juan, pero también más cerca de dejar atrás todo el dolor del pasado. Cuando llegó frente a él, su mamá soltó su mano con cuidado, dándole un beso en la mejilla antes de entregarla al hombre que ahora sería su compañero de vida. María tomó las manos de Juan y lo miró a los ojos, sintiendo una conexión tan fuerte que casi se olvidó del mundo a su alrededor.
El sacerdote comenzó a hablar, pero para María todo se volvió un susurro lejano. Lo único que importaba en ese momento era la sonrisa de Juan, la promesa de un futuro juntos y la certeza de que, a pesar de todas las dificultades, había llegado hasta allí rodeada de amor. En el banco, su padre la observaba, y en su expresión podía ver algo parecido al alivio, una aceptación que llegaba tarde, pero que al final estaba presente. María comprendió entonces que el amor era imperfecto, que las personas cometían errores, pero que eso no significaba que no fueran capaces de amar. Su padre había cometido muchos errores, pero ese día estaba ahí, y ella había decidido no dejar que el resentimiento arruinara lo que debía ser el inicio de su felicidad. Con el sí, acepto de ambos, todo el lugar se llenó de aplausos y María se sintió más ligera, como si cada peso que había cargado durante años se hubiera desvanecido. Era libre de ser feliz, de empezar una vida nueva con Juan, de amar sin miedos ni expectativas imposibles. Y mientras caminaban juntos hacia la salida de la iglesia, bajo los pétalos después de la ceremonia, la celebración continuó en el salón donde se llevaría a cabo la recepción. El ambiente estaba lleno de risas, música y la calidez de los seres queridos que habían llegado para acompañarlos en ese día tan especial. María y Juan llegaron al lugar tomados de la mano, y fueron recibidos con un aplauso que resonó por todo el salón, como si todos compartieran la emoción y el amor que ellos sentían. El lugar estaba decorado con margaritas blancas, las flores favoritas de María, y las luces colgaban del techo como estrellas que iluminaban la noche. Todo se veía exactamente como ella lo había imaginado, y mientras caminaba junto a Juan hacia el centro del salón para su primer baile, se sintió envuelta por la magia del momento. Juan la miró con ternura, y cuando comenzó la música, la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo cálido y seguro. Bailaron despacio, olvidándose de todo lo demás, como si el mundo se hubiera reducido a solo ellos dos. Cada giro, cada paso, era como una promesa de amor eterno, y en los ojos de Juan, María podía ver el futuro que habían soñado juntos. Una vida llena de momentos como ese, de amor genuino y de apoyo mutuo. Mientras bailaban, María lanzó una rápida mirada alrededor del salón y se encontró con la sonrisa de su madre, quien estaba de pie al lado de los demás invitados, observándolos con orgullo. Cerca de ella, su padre también estaba ahí, con una expresión suave en el rostro, y sus ojos llenos de lágrimas contenidas. María podía ver el arrepentimiento y el amor en la mirada de su padre, y en ese momento sintió una paz profunda. Aunque el pasado no podía cambiarse, al menos ahora había un entendimiento entre ellos, un reconocimiento de lo que fue y de lo que aún podía ser. Después del primer baile, Juan besó la frente de María y ambos se rieron cuando los amigos y familiares corrieron hacia la pista para unirse a ellos. La música cambió a algo más alegre y animado, y pronto todos estaban riendo y bailando, llenando el salón con una energía contagiosa. Elena también estaba ahí, bailando y sonriendo. María la observó por un momento y, aunque sabía que las heridas entre ellas no sanarían de la noche a la mañana, también sabía que ese día no era para pensar en lo que las separaba. Decidió acercarse a su hermana, y con una sonrisa sincera, la invitó a bailar junto a ella. Elena aceptó, sorprendida al principio, pero luego ambas comenzaron a reír mientras se movían al ritmo de la música. El resto de la noche fue como un sueño. Entre las risas, las canciones y los abrazos, María sintió una conexión profunda con cada persona allí presente. Cuando llegó el momento de los discursos, Juan se levantó, con la copa en la mano, y miró a María con una sonrisa llena de amor. María, nunca en mi vida imaginé encontrar a alguien tan increíble como tú. Hoy, no solo celebro nuestra unión, sino que también celebro la mujer que eres. Fuerte, valiente y llena de amor. Estoy tan agradecido de poder pasar el resto de mi vida contigo, y prometo, desde hoy y siempre, estar a tu lado en cada paso del camino, dijo. Sus palabras hicieron que los ojos de María se llenaran de lágrimas, y cuando él terminó, todo el salón estalló en aplausos. María también quiso decir algunas palabras, y se levantó, tomando la mano de su mamá.
Hoy es el día más feliz de mi vida, no solo porque me caso con el amor de mi vida, sino porque estoy rodeada de personas que han estado siempre para mí, apoyándome y queriéndome tal como soy. Mamá, gracias por ser mi fuerza y por caminar a mi lado cuando más lo necesité. Y papá, gracias por estar aquí hoy. Significa mucho para mí, dijo, mirando hacia su padre, quien la observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Los aplausos llenaron el salón una vez más, y María se sintió más agradecida que nunca por tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa rodeada de tanto amor. La noche continuó, llena de momentos pequeños pero significativos. Su papá se acercó a ella en un momento, con los ojos húmedos, y le dijo en voz baja, «Estoy muy orgulloso de ti, hija. Perdóname por no estar a tu lado de la forma que siempre quisiste, pero prometo hacerlo mejor de ahora en adelante». María lo abrazó, y aunque sabía que el camino hacia la sanación aún sería largo, ese momento era un comienzo. Las luces, las risas, las sonrisas, todo se mezclaba en una noche perfecta. Al final, mientras Juan y ella se despedían de los invitados y se preparaban para partir hacia su luna de miel, María sintió que algo dentro de ella se había liberado. Había dejado atrás el dolor, las expectativas incumplidas, y había encontrado en su lugar una paz que no sabía que necesitaba. Esa noche, mientras el coche se alejaba y las luces del salón se hacían cada vez más pequeñas, María tomó la mano de Juan y se prometió a sí misma vivir cada día con el mismo amor y gratitud que había sentido ese día. Al final, no se trataba de lo que La luna de miel fue un respiro perfecto después de todo el torbellino emocional de la boda. Juan y María se fueron a una pequeña ciudad costera, donde pasaron los días descansando, disfrutando del mar y explorando cada rincón del lugar. Fue como si todo el estrés y la tristeza de los últimos meses se disolvieran entre las olas del océano. La risa era constante, y María sintió que estaba empezando una vida nueva, sin las cadenas emocionales que habían marcado su pasado. De regreso en casa, María se dio cuenta de que algo había cambiado. No solo su relación con Juan se había fortalecido, sino también la manera en que se relacionaba con su familia. La primera vez que visitó a sus padres después de la luna de miel, se sintió extrañamente cómoda, como si el hogar ya no estuviera cargado de esa tensión que siempre había sentido. Al entrar en la casa, fue recibida por el aroma de su comida favorita, preparada por su mamá, quien la abrazó fuerte y le preguntó sobre cada detalle del viaje. Había algo diferente en esa bienvenida, una calidez que María no recordaba haber sentido de forma tan sincera en mucho tiempo. Durante la comida, la conversación fue ligera, llena de historias sobre la boda y la luna de miel. Su papá, sentado al final de la mesa, parecía más relajado también. A cada rato lanzaba comentarios sobre la decoración de la boda o sobre lo hermosa que se veía María ese día. Y aunque sus palabras eran simples, para María significaban mucho. No había expectativas ni presiones, solo una intención clara de conectar de nuevo, de ser parte de la vida de su hija. Después del almuerzo, mientras su mamá limpiaba la mesa, su papá invitó a María a caminar por el jardín, un gesto pequeño, pero que le llenó de sorpresa y esperanza. Caminando entre las flores que cuidaba con tanto esmero, se detuvieron bajo el gran árbol que había sido testigo de tantos momentos de su infancia. Su papá la miró, y aunque parecía buscar las palabras, esta vez no parecía tener miedo de hablar. «María, hay algo que quiero decirte, algo que he estado pensando mucho desde el día de tu boda», comenzó, con voz baja pero clara. «Sé que no fui el padre que debiste tener. Durante años, puse a Elena primero sin darme cuenta de cuánto te estaba afectando. Siempre pensé que hacerla feliz a ella era lo mejor para todos, pero me equivoqué. Te fallé y nunca te di el amor que merecías». Las palabras de su papá la golpearon profundamente, pero esta vez no con dolor, sino con una mezcla de alivio y tristeza. Era la primera vez que escuchaba de su padre un reconocimiento tan claro de sus errores, y eso le hizo darse cuenta de que, aunque el pasado no podía ser cambiado, las palabras podían sanar, podían empezar a construir algo nuevo. «Papá, no te voy a mentir. Me dolió mucho por años. Sentí que nunca podía ser suficiente, que siempre tenía que luchar por algo que nunca iba a tener», dijo María, con sinceridad.
Pero ahora entiendo que también fue difícil para ti. No quiero seguir viviendo en el pasado. Quiero que empecemos de nuevo, aunque sea poco a poco. Su papá la miró con los ojos húmedos, y sin decir nada más, la abrazó. Fue un abrazo diferente, lleno de un amor que ya no estaba escondido detrás del orgullo o de las expectativas. María se permitió descansar en ese abrazo, dejando que la paz de ese momento la envolviera. Sabía que ese era solo el comienzo de un largo proceso de sanación, pero también sabía que estaba lista para recorrer ese camino. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, su papá le contó sobre sus flores, cómo habían cambiado durante el verano, y María, escuchándolo hablar con tanta pasión, sintió que finalmente podían tener una relación sin el peso de lo no dicho. Un paso a la vez, una conversación a la vez, ella y su papá estaban construyendo algo nuevo, algo que siempre había deseado, pero que había dejado de esperar. Esa tarde, cuando se despidió de sus padres, María se sintió más ligera. En el camino de regreso a casa, tomó la mano de Juan, que conducía a su lado, y le sonrió. Juan le devolvió la sonrisa, sin decir nada, pero entendiendo perfectamente el cambio que había ocurrido. Sabía que su esposa había dado un gran paso hacia la paz con su familia, y eso, para él, era motivo suficiente para celebrar. El proceso de reconciliación no iba a ser perfecto, y María lo sabía. Habría momentos difíciles, recaídas en viejas heridas, pero había decidido no dejar que el dolor del pasado definiera su futuro. Su vida ahora estaba llena de nuevos comienzos, y eso incluía a su familia. Con el tiempo, la vida de casados de María y Juan se volvió una rutina placentera. Cada día juntos traía algo nuevo. Pequeños detalles que compartían, conversaciones largas en la cocina, y noches tranquilas viendo sus películas favoritas. María se sentía en paz, y con cada amanecer, reafirmaba su decisión de vivir con amor y gratitud. La relación de María con sus padres también continuó mejorando, lentamente pero sin detenerse. Había días en los que las viejas heridas parecían querer abrirse de nuevo, cuando Elena recibía más atención o cuando la nostalgia de lo que había perdido se hacía presente. Pero cada vez que eso sucedía, María intentaba enfocarse en lo que había ganado. En los pequeños gestos de su padre para acercarse a ella, en la alegría genuina de su madre al tener a su hija cerca, y en la seguridad de que, a pesar de todo, estaban avanzando. Un día, mientras organizaban una cena familiar en casa de sus padres, algo inesperado ocurrió. Elena, siempre acostumbrada a ser el centro de atención, comenzó a hablar de sus planes laborales y de los nuevos proyectos que tenía. Sus padres la escuchaban atentamente, especialmente su papá, quien mostraba un orgullo evidente por cada logro de su hija mayor. María, que estaba en la cocina con su mamá, escuchaba la conversación a distancia, intentando no dejarse afectar por la sensación familiar de ser eclipsada. Pero entonces, para sorpresa de todos, fue Elena quien cambió la conversación. Pero hablando de cosas importantes, María y Juan, ¿cómo les va con los planes para comprar su casa?, preguntó, mirando hacia la cocina, donde María había quedado congelada por un momento. Su hermana nunca había mostrado verdadero interés en su vida, y escuchar su pregunta con un tono sincero la descolocó. María se limpió las manos con un trapo y se unió a la mesa, un poco desconfiada pero dispuesta a seguir el cambio de tema. Bueno, en realidad estamos buscando algunas opciones, pero aún no hemos decidido nada. Nos estamos tomando nuestro tiempo, respondió María, mirando a Juan, quien asintió con una sonrisa. La conversación se abrió, y los padres de María también comenzaron a preguntar sobre sus planes, interesados y emocionados por la idea de que María y Juan estuvieran avanzando hacia ese gran paso. Elena sonrió y añadió: «Yo sé que siempre fui la que más atención tuvo, pero creo que ya era hora de que ustedes recibieran un poco del enfoque. Se lo merecen». La sinceridad en la voz de Elena dejó a todos en silencio por un momento. María sintió un nudo en la garganta. Había algo en esas palabras que parecía casi una disculpa, un reconocimiento tardío de todo lo que había pasado entre ellas. María la miró y, aunque no supo qué responder de inmediato, le dedicó una sonrisa genuina, agradeciendo el gesto. El resto de la noche fue sorprendentemente relajado,
como si un peso hubiera sido levantado entre todos ellos. María y Elena conversaron más de lo que lo habían hecho en años. Compartieron anécdotas, rieron sobre recuerdos de la infancia, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que su hermana no era una adversaria, sino alguien que, al igual que ella, había luchado con sus propias inseguridades y había cometido errores en el proceso. Cuando la cena terminó, y todos estaban despidiéndose, el padre de María la llamó aparte. «María, sé que las cosas no han sido fáciles, y sé que mi manera de actuar te lastimó mucho, pero ver cómo todos nos hemos acercado de nuevo, eso me llena de esperanza. Gracias por tu paciencia, hija», dijo, con la voz baja pero llena de emoción. María lo miró y vio al hombre que siempre había querido ser importante para ella, el hombre que había cometido errores, pero que estaba haciendo su mayor esfuerzo por arreglar las cosas. Lo abrazó con fuerza, y en ese momento supo que ese proceso de sanación, aunque largo y lleno de altibajos, estaba valiendo cada paso. Esa noche, de camino a casa, Juan y María caminaron tomados de la mano por las calles tranquilas de su vecindario. Ella le contó todo lo que había sentido durante la cena, las palabras de Elena y la sinceridad de su padre. Juan la escuchó con una sonrisa tranquila, y cuando terminó, se detuvo para mirarla a los ojos. «Estoy tan orgulloso de ti, María. Cada paso que has dado ha sido hacia algo mejor, y sé que tu familia también lo ve. Este es el comienzo de algo nuevo para todos ustedes», dijo, besándola suavemente en la frente. María se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el cielo nocturno. Pensó en cómo había cambiado su vida desde que decidió dejar atrás el resentimiento y abrirse al amor y al perdón. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para ser feliz. Con Juan a su lado, con su familia comenzando con el paso de los meses, la vida de María continuó llenándose de nuevos comienzos y cambios significativos. Finalmente, ella y Juan encontraron la casa perfecta. No era grande ni lujosa, pero era acogedora y tenía todo lo que necesitaban para empezar esa nueva etapa de su vida juntos. El jardín, aunque pequeño, tenía suficiente espacio para plantar las flores que a María tanto le gustaban, y el interior de la casa, con sus colores cálidos, le daba una sensación de hogar que siempre había soñado. El día de la mudanza llegó, y para sorpresa de María, tanto sus padres como Elena se ofrecieron para ayudar. Ver a su familia trabajando en equipo, levantando cajas y organizando los muebles, la llenó de una emoción profunda. Había algo simbólico en ese momento, como si, al ayudarla a construir su nuevo hogar, también estuvieran ayudando a construir una nueva versión de su relación familiar. Mientras Elena colocaba los libros en la estantería y su mamá organizaba la cocina, María no pudo evitar sonreír al darse cuenta de lo lejos que habían llegado todos juntos. Por la tarde, después de un largo día de trabajo, todos se sentaron en el pequeño jardín, tomando un descanso bajo la sombra del árbol que ya comenzaba a dar forma al espacio. Juan preparó limonada para todos, y mientras bebían, la conversación fluyó de manera ligera y natural. Elena se reía de las bromas de Juan, mientras sus padres hablaban de lo orgullosos que estaban de ver cómo su hija y su yerno estaban construyendo algo tan especial juntos. En un momento de la conversación, el padre de María se quedó en silencio, observando el jardín con una expresión reflexiva. Luego miró a María, y su voz se llenó de emoción cuando dijo: «Estoy tan feliz de verte aquí, hija. Nunca imaginé que vería este día en el que todos estuviéramos juntos, ayudándote a construir tu hogar. Sé que hubo momentos en los que no fui el mejor padre, pero ver cómo te has convertido en esta mujer tan increíble me hace sentir orgulloso cada día». Las palabras de su padre resonaron profundamente en María, quien lo miró con lágrimas en los ojos. No había nada más que ella hubiera querido escuchar en todos esos años difíciles, y ahora, finalmente, esas palabras llegaban en el momento en que ella podía recibirlas con el corazón abierto. «Gracias, papá», dijo con una sonrisa temblorosa. «Sé que hemos pasado por mucho, pero hoy, estar aquí juntos, significa más de lo que puedo decir. Estoy agradecida de tenerlos a todos aquí, compartiendo este momento conmigo». Elena se acercó y, sin decir nada, abrazó a su hermana con fuerza. Era un gesto que no necesitaba palabras,
Un gesto que decía todo lo que había estado guardado entre ellas durante tanto tiempo. La rivalidad, el resentimiento, todo parecía desvanecerse mientras se abrazaban, como si finalmente estuvieran listas para dejar el pasado atrás. La tarde se convirtió en noche, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Juan encendió unas pequeñas luces que habían colocado en el jardín, creando un ambiente acogedor mientras todos se quedaban allí, hablando y riendo juntos. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que su familia no estaba fragmentada, sino unida, cada uno aportando su amor de una manera auténtica. Cuando todos se despidieron, María y Juan se quedaron en el jardín, mirando el cielo estrellado mientras el silencio de la noche los envolvía. Juan la abrazó por detrás, apoyando su cabeza en el hombro de ella. «Hoy fue un buen día, ¿verdad?», le susurró al oído. María asintió, cerrando los ojos mientras sonreía. «Sí, fue un muy buen día», respondió. María sabía que no todos los días serían perfectos, pero esa tarde, mientras estaba rodeada de su familia, había sentido algo que no había sentido en mucho tiempo, un amor sin condiciones. Habían recorrido un largo camino juntos, habían enfrentado los errores y las dificultades, y ahora estaban construyendo un futuro que, aunque no era perfecto, era real y lleno de esperanza. Mientras miraba la casa y el jardín, con Juan a su lado, María se permitió un momento para reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que la felicidad no era un destino final, sino un viaje lleno de altos y bajos, de reconciliaciones y pequeños momentos de paz. Sabía que aún habría obstáculos en el camino, pero también sabía que ya no estaba sola. Con su familia dispuesta a intentarlo de nuevo y con Juan como su compañero de vida, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Finalmente, al mirar hacia el futuro, María sintió que ya no había nada que la atara al dolor del pasado. Todo lo que necesitaba estaba allí, a su alcance, y su corazón. Con el paso de los meses, la vida en la nueva casa se volvió una mezcla perfecta de rutina y pequeñas sorpresas que mantenían el amor y la emoción del día a día. María y Juan se dedicaron a arreglar el jardín juntos, plantando margaritas y otras flores que trajeran color y vida a su hogar. A menudo, se encontraban en las noches, con una taza de té caliente, sentados en el pequeño porche, disfrutando del trabajo que habían hecho y de la tranquilidad de su espacio. Pero una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire se volvía más fresco, María recibió una llamada inesperada. Era su hermana, Elena, con una voz temblorosa que no pudo esconder el nerviosismo. «María, ¿podemos hablar? Es importante», dijo, y aunque su tono era distinto al de las veces anteriores, María se mostró comprensiva y le pidió que viniera a casa. Poco después, Elena llegó. María la recibió en la sala y pudo notar que algo la tenía visiblemente afectada. Elena se sentó, mirando el suelo por un momento antes de levantar la vista hacia su hermana. «María, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado entre nosotras. Me he dado cuenta de cómo mi comportamiento en el pasado te afectó, y quiero pedirte perdón de verdad», dijo, con una sinceridad que resonó profundamente en el corazón de María. María se quedó en silencio, dejando que las palabras de Elena penetraran. Aunque habían tenido pequeños momentos de reconciliación, esta vez su hermana estaba siendo realmente honesta, reconociendo el dolor que le había causado. «Siempre me sentí insegura», continuó Elena, con la voz quebrada. «Y supongo que por eso quería ser la favorita, porque tenía miedo de perder la atención de papá, pero eso me hizo alejarme de ti, y siento mucho haberte hecho sentir menos». María la escuchó con atención y, sin esperar más, se levantó para abrazar a su hermana. Era un abrazo lleno de emociones acumuladas, de años de incomprensión, celos y rivalidades. Sentir el cuerpo de Elena temblando en el suyo le hizo comprender que, detrás de todo el comportamiento de su hermana, siempre había habido miedo e inseguridad. «Yo también quiero que dejemos todo eso atrás, Elena. Te he perdonado hace mucho, y solo quiero que seamos hermanas sin todo ese peso», dijo, mientras la sostenía con fuerza. Elena rompió en llanto y, por un buen rato, ambas se quedaron así, abrazadas, compartiendo un momento de sanación que hacía mucho era necesario.
Cuando se separaron, María la llevó hacia la cocina y prepararon un café juntas. La conversación fluyó de manera sincera y ligera. Rieron sobre cosas de su infancia, sobre los momentos que ahora veían desde una perspectiva diferente, y finalmente sintieron que, de alguna manera, estaban más unidas que nunca. Esa noche, después de que Elena se fue, Juan llegó a casa y encontró a María con una expresión distinta. Sus ojos brillaban y, aunque no dijo nada inmediatamente, él podía sentir la paz que emanaba de ella. ¿Todo bien, amor?, preguntó, envolviéndola en un abrazo desde atrás. María sonrió, asintiendo, mientras colocaba las manos sobre las de Juan. Hoy hablé con Elena. Siento que, finalmente, podemos dejar todo lo malo atrás. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, pero estoy agradecida de que lo hayamos logrado, respondió. Juan sonrió, orgulloso de ella. Lo sabías en el fondo, siempre quisiste que las cosas fueran así, y ver que todo tu esfuerzo ha dado frutos me llena de alegría, dijo, besándola suavemente en la frente. Juan entendía cuánto había significado para María esa reconciliación con su hermana, y saber que finalmente había llegado ese momento le llenaba de tranquilidad. Esa noche, mientras cenaban juntos, María sintió una nueva libertad en su corazón. Ya no había resentimiento, ni sombras del pasado que la atraparan. Elena había sido parte de su dolor, pero ahora también era parte de su sanación. Sabía que ambas estaban comprometidas a hacer las cosas mejor, a ser hermanas de una manera auténtica, apoyándose sin condiciones. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos que reflejaban esta nueva realidad. Elena pasó más tiempo con María y Juan, compartiendo tardes en el jardín, ayudándola a arreglar las flores y conversando sobre sus vidas. La familia comenzaba a ser realmente un espacio seguro para todos, sin expectativas ni favoritismos, solo con la intención de amarse tal como eran. María se daba cuenta de lo lejos que había llegado, de cómo había logrado transformar un dolor profundo en un nuevo comienzo. Su relación con Elena se volvía más fuerte cada día, y el perdón que había ofrecido a su padre ahora también se había extendido completamente hacia su hermana. Mirando hacia adelante, María sabía que las cosas no siempre serían peor. Con el paso del tiempo, la nueva dinámica entre María, su familia y Juan se volvió más sólida y natural. Las visitas familiares se convirtieron en una parte habitual de su rutina. Elena solía pasar los fines de semana en la casa de María y Juan, ayudando en el jardín o simplemente pasando la tarde, y sus padres venían a menudo a cenar, trayendo consigo historias y risas que llenaban cada rincón del hogar. Una tarde especial de domingo, mientras todos estaban reunidos en el jardín, Juan llamó a la atención de todos. Se aclaró la garganta y, con una sonrisa, se puso de pie con algo de nerviosismo en su expresión. Bueno, hay algo que queremos compartir con ustedes, dijo, mirando a María, que estaba sentada a su lado. Ella le devolvió la sonrisa y asintió, animándolo a continuar. María y yo vamos a ser padres, anunció Juan, y su voz se llenó de emoción al pronunciar esas palabras. El silencio se apoderó del jardín solo por un segundo, antes de que estallaran los gritos de felicidad y las felicitaciones. Su mamá soltó una exclamación de sorpresa y corrió a abrazar a María, mientras su padre se quedaba parado por un instante, con una sonrisa radiante y lágrimas en los ojos. Elena, con el rostro iluminado por una enorme sonrisa, también se lanzó hacia su hermana, abrazándola fuerte y riendo entre lágrimas. «Esto es maravilloso, María. Estoy tan feliz por ustedes», dijo Elena, mientras su mamá no paraba de acariciar la cara de María, completamente emocionada por la noticia. Su papá se acercó, abrazándola con cuidado, como si temiera romperla, y su voz quebrada mostró todo lo que estaba sintiendo. «Estoy muy orgulloso de ti, hija. Vas a ser una madre increíble, y sé que este bebé tendrá tanto amor alrededor», dijo, secando sus lágrimas antes de abrazar a Juan, quien también estaba visiblemente conmovido. Durante el resto de la tarde, la conversación giró en torno al futuro miembro de la familia. Todos hablaban emocionados sobre el cuarto del bebé, los nombres que podrían elegir, y los recuerdos de sus propias experiencias de crianza. Elena, que había sido siempre la más competitiva,
Ahora solo mostraba amor y apoyo hacia su hermana, hablando de cómo sería la tía más consentidora que cualquier niño podría tener. María miraba a todos a su alrededor, sintiéndose completamente plena, viendo el amor en cada uno de sus rostros. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio después de la partida de todos, María y Juan se sentaron en la sala, abrazados, contemplando la noticia que acababan de compartir. «No puedo creer todo lo que ha cambiado en tan poco tiempo», dijo María, apoyando su cabeza en el hombro de Juan. Él acarició su cabello suavemente, asintiendo. «Lo sé, amor. Has trabajado tanto por esto, por sanar y construir una familia llena de amor. Y ahora, nuestro bebé va a crecer rodeado de todo eso, de todo lo que has logrado», respondió con una sonrisa. María pensó en sus padres, en Elena, en todos los momentos difíciles que los habían llevado hasta ese punto. A pesar del dolor, a pesar de los obstáculos, habían encontrado una manera de reconectar, de volver a ser una familia. Sabía que, con la llegada del bebé, todo cambiaría aún más, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, solo una profunda gratitud. En los días siguientes, María y Juan empezaron a planear la llegada del bebé. Sus padres y Elena se involucraron tanto como pudieron, siempre dispuestos a ayudar con los preparativos. Había una sensación de comunidad que antes parecía imposible, un lazo renovado que ahora se hacía más fuerte con cada gesto, cada palabra de apoyo. María veía en su familia el deseo genuino de estar ahí, de participar en esta nueva etapa, y eso la hacía sentirse increíblemente amada. El día que comenzaron a pintar el cuarto del bebé, el papá de María insistió en ser el quien hiciera la mayor parte del trabajo. «Deja esto en mis manos, hija. Quiero asegurarme de que todo esté perfecto para mi nieto», dijo, con una sonrisa que reflejaba el amor y el orgullo que sentía. María lo observó mientras él, con cuidado y dedicación, aplicaba la pintura, y sintió como un nudo de emoción se formaba en su garganta. Todo lo que alguna vez había estado roto entre ellos parecía haberse reparado en ese pequeño cuarto, pintado de colores suaves y lleno de amor. Mientras Juan y María contemplaban el cuarto terminado, con la cuna armada y las paredes pintadas, se tomaron de la mano, sintiendo la promesa de un futuro brillante y lleno de esperanza. Sabían que su bebé crecería rodeado de amor, con una familia que, a pesar de sus errores, había aprendido a apoyarse y perdonarse. Habían construido un hogar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Uno donde el amor y la aceptación serían la base de todo. Y en ese momento, María comprendió que todo lo que había vivido, cada lágrima, cada desilusión, la había llevado exactamente a este punto. A un lugar lleno de amor, con una familia que había renacido de las cenizas del pasado y un futuro lleno de promesas. Sintiéndose finalmente en paz, María supo que,